Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola a todos, estamos en la clase de historia, vamos a partir ahora. Hola a Ale Hidalgo, Sebastián Shinigami, a Claudio de la clase pasada, me acuerdo de él. Bueno, hoy día vamos a hacer la segunda parte de la clase de la era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. Hoy día vamos a hablar sobre las guerras mundiales, los totalitarismos, Stalin, los fascismos, todos esos temas. Ya. Yo soy Teresita Morere, soy profesora de historia y vamos a partir con las clases de historia. Entonces, la clase pasada hablamos de cómo en historia las divisiones periódicas son convenciones que hacen los historiadores. Ya, en la revolución, desde la Revolución Francesa para atrás vamos a hablar de la era moderna y de la Revolución Francesa para adelante vamos a hablar de la era contemporánea. Bueno, y eso son convenciones y en general muchas veces esos procesos que son importantes, que para nosotros marcar la historia, mucha gente de su propia época nunca tuvo idea de lo que estaba pasando. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien todos? ¿Se escucha? Ya. Ya, qué bueno. Mucha gente de la propia época no tenía idea, por ejemplo, no sé, en Chile el campesino o la clase trabajadora no tenía idea de lo que estaba pasando en la Revolución Francesa en esa época. Sin embargo, en el siglo XX ocurre algo distinto. Nadie quedó indiferente a las guerras mundiales que pasaron. Hay un antes y un después claro entre la primera, o sea, entre 1914 y el periodo anterior y el periodo posterior. O sea, la historia cambia. La humanidad cambia. Por ejemplo, si uno lee, o sea, Jane Austen, la que escribió Orgullo y Prejuicio, ni siquiera se podría dar cuenta que en el contexto donde ella está escribiendo y en el contexto donde se desenvuelve la obra, estaban las guerras napoleónicas de Inglaterra. ¿Por qué? Porque a ella no le afectaba y a sus personajes de su obra no le afectaba. En cambio, es imposible leer una obra, o casi imposible leer una obra que pasó contemporánea a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial y no darse cuenta que se estaba en un ambiente de guerra. Le afectó a todos. Fue tal la magnitud que tuvieron esta guerra que nadie quedó indiferente. Sin duda fue el siglo más mortífero del siglo XX. O sea, fue el siglo más mortífero de la historia, en envergadura, en frecuencia y en la duración de lo que duraron los conflictos. Se vivieron las mayores hambrunas de la historia y se vieron los genocidios más terribles. A ver. Ya. Bueno, aquí hice esta breve introducción al siglo XX, que se marca claramente un antes y un después de 1914. ¿Por qué se le llama guerra total a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial? Hay un historiador que se llama Eric Hobsbawm, del cual hablamos en la clase pasada, que dice que hay tal coherencia entre estas dos guerras que podríamos hablar de una sola guerra. Y le dice guerra total por hartas razones. Primero, porque se llega a niveles de barbarie nunca antes vistos por la cantidad de muertes, ¿sí? Como dice la Cata As, y también por los objetivos que se buscaban. Vamos a ir viendo esto de a poco, así que tranquilo. Bueno, ¿cómo pudo pasar esta guerra mundial, donde fue esta guerra,
más mortífera de la historia, justo después del siglo XIX, que era el siglo del progreso, el siglo de la ilustración, el siglo del avance de las ciencias, donde todo el mundo creía que la sociedad iba en un camino ascendente hacia una mejora de la humanidad. ¿Cómo pudo pasar esto? El desarrollo de la música, el romanticismo. Todos estos avances daban la sensación de que la sociedad iba en un camino directo al progreso. Y cómo todo esto se ve destruido en 1914, donde entramos en una época donde los antepasados del siglo XIX hubieran dicho que esto llegó a niveles de barbarie. Ya vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial ahora, en esta introducción, como si fueran una sola. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando antes de la guerra total, que adquiere tal coherencia que se distingue completamente de las guerras que la precedieron en la historia. Esto por 3 razones principales. Nunca habían participado tantos países en una misma guerra. Más de 3 países en una misma guerra no se había visto nunca. Y que estuvieran tanto tiempo participando. Por otro lado, las nuevas tecnologías hizo que la guerra fuera lamentablemente mucho más eficiente. O sea, la revolución industrial, ¿qué vimos en la clase pasada que buscaba la revolución industrial? La eficiencia. La eficiencia en la producción de bienes, la eficiencia en el trabajo, la división del trabajo. Y esto, lamentablemente, en el siglo XX se tradujo en que se buscó eficiencia de la muerte. ¿Cómo? Creando maquinaria de guerra que fueran eficientes en asesinar más eficientemente. Y tratar de eliminar al enemigo. Más eficientemente también. Esto se ve mucho más claramente en los campos de concentración alemanes, por ejemplo. Como en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración fueron un espacio perfecto para crear máquinas de muerte. O sea, antes de matar a los judíos o a la gente que estaba en el campo de concentración, se buscaba que produjeran lo más posible. Y se trataba incluso de sacar el mayor provecho de los cuerpos de los asesinados también. O sea, eso es una mentalidad que venía del siglo XIX, una mentalidad de la revolución industrial que buscó una máquina de muerte. ¿Por qué también se le llama guerra total? Porque fue la primera vez que se atacó directamente a la sociedad civil. O sea, el país enemigo buscó que se atacara directamente a la sociedad civil y buscó derrotar al enemigo en ese sentido también. Ya no era solamente una guerra que se desenvolvía en el campo de batalla, sino que principalmente atacando a niños, mujeres que no estaban en el campo de batalla, que estaban en el campo de guerra. A esto, ¿cómo se le llamó? Democratización de la guerra. Y es lo que estábamos hablando antes, como nadie quedó indiferente a ella. ¿En qué otra cosa fue una guerra total? Porque fue una guerra ilimitada. ¿En qué sentido? Se buscó destruir totalmente al enemigo. No solamente en materia militar, sino que también económica, cultural, política. Se buscaba la destrucción total del otro. No solamente tener una supremacía, no solamente conquistar, sino que destruirlo. Y a partir de eso, generar algo nuevo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, vamos a hablar primero de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Primero, el afán imperialista. ¿Se acuerdan que terminamos de la clase pasada de hablar sobre cómo la revolución industrial generó que las potencias europeas se lanzaran en América, en África, en Australia, a encontrar nuevos mercados? Ya, esto fue una costumbre, más que costumbre, fue un interés de todos los países europeos que se lanzaron a conquistar nuevas tierras y empezaron a competir unos por otros para quedarse con estos terrenos y poder de ahí sacar materias primas, sacar el mayor provecho posible. ¿Se acuerdan que leímos la clase pasada? Ya, eso. Eso empezó a generar tensión entre los países de Europa y comenzó lo que se le llama una carrera armamentista. Que cada país, a pesar de que no estaba en guerra, se empezó a armar, también se conoce como la paz armada, se empezó a armar y a generar armamento para, por si acaso alguna vez lanzaba una guerra, que al final fue contraproducente porque ese mismo proceso de armarse aceleró el proceso de que la guerra estallara. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Me van entendiendo todo? Si quieren que vaya más lento, díganme.
Bueno, a la vez, combinado con todos estos procesos, empieza un nacionalismo exacerbado y competitivo. El nacionalismo en sí es una filosofía que defiende ya, voy a ir más lento entonces. Que defiende el poder de cada, o sea, más que el poder, la identidad nacional, el idioma, la cultura, la historia. Entonces se genera toda una identidad muy potente respecto a mi país, y esa identidad, cuando es nacionalista, es en esencia violenta. O sea, va a generar violencia. Porque no es una identidad, por ejemplo, un patriotismo, ¿se entiende? Distinto al patriotismo que te genera un partido de fútbol o que te genera, no sé, cuando uno canta el himno nacional. Sino que el nacionalismo es en esencia violento, porque te quiere poner en una posición superior a los otros países. Bueno, todos estos procesos combinados, además de que se empezó a hacer un sistema de alianzas, que son la triple entente y la triple alianza. ¿Ya se acuerdan de esa materia? La triple entente: Francia, Rusia, Inglaterra, la triple alianza: Alemania, Italia y Austria-Hungría. ¿Se reclutaba gente normal para la guerra, por ejemplo, campesinos? Sí, o sea, claro que sí. O sea, se llamaba a los hombres de la familia a participar del ejército. O sea, el ejército regular, el que está siempre entrenándose, no da abasto para una guerra de los niveles de la guerra que estamos hablando. En ese sentido también es democratización de guerra, porque le afectó a todas las familias que tenían, o sea, a la gran cantidad de familias, estudiantes, o sea, a cada mamá le afectó, a cada abuela le afectó, eso. Bueno, entonces, este sistema de alianzas también fueron un antecedente de la guerra, porque también ya la guerra era inminente. O sea, en el minuto que uno se empieza a aliar con otro por miedo a que pase una guerra, ya la guerra es inminente y ya cualquier cosa que pase va a estallar. ¿Y cuál es esa causa? El asesinato del archiduque Franz Ferdinand, el archiduque austrohúngaro, en Bosnia. Bueno, ¿qué pasa? Que un serbio asesina al archiduque, que era el heredero al trono de Austria-Hungría. Serbia era aliada con Rusia. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. En ese minuto, como era aliado con Rusia, Rusia tiene que declararle la guerra a Austria-Hungría, y como vimos antes, Austria-Hungría era aliada con Italia y Alemania, así empieza la guerra. ¿Ya? Entonces, como Rusia era aliado de Francia e Inglaterra, ya partió la guerra y hay que ser fiel a la alianza, y comenzó. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, no voy a entrar en detalle en cómo se desenvolvió la guerra. Les quería contar que subimos unas guías nuevas de historia, con material muy actualizado, muy buenos, que las subimos antes de ayer, a la página del Puntaje Nacional para que las lean. Ahí sale muy bien explicado cómo se fue desarrollando la Primera Guerra Mundial, y había pensado en no hablar de ese tema acá. ¿Sí? Niccolo Paganini la leyó. Entonces, bueno, léanla, y ahí sale muy bien cómo se fue desenvolviendo la Primera Guerra Mundial, que creo que no es necesario explicarlo si lo pueden leer, y además es como súper cronológico y esquematizado. Vamos hablando mejor de los procesos, cómo se fueron dando. La Leo Hidalgo me preguntó, lo de la paz armada, ¿se puede entender como especulación o no? Sí, de todas maneras que se puede entender como especulación, así respondiéndote rápido. Sí, porque además ¿quién había matado al archiduque? Un serbio, no sé cómo se llama, un serbio revolucionario. Ya. Bueno, la Primera Guerra Mundial, como se van a dar cuenta cuando estudien las guías después de esta clase, cuando estudian las guías de esta clase, se pueden dar cuenta que la Primera Guerra Mundial tiene 3 momentos, ¿ya? Un momento de movilización, que se da en 1914, un momento de trincheras, que se da entre 1914 y 1917, y después un nuevo momento de movilización, que se termina en 1918, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿ya?
qué importante que entiendan de esta guerra es la gran la mortífera que fue, sobre todo como estuvo paralizada en los años de trinchera, estos 3 años de trinchera, estos 3 años, que fue entre 1914 y 1917, no fueron 3 años exactos, pero por ahí, estaba la guerra paralizada, incluso entre los mismos bandos opuestos, de repente se celebraban Navidad juntos, pero a la vez dentro de las trincheras, que eran unos hoyos en la tierra donde dormían, ahí adentro había unas condiciones de vida terribles, con mala alimentación, con piojos, con frío, dependiendo del frente donde estuvieran. Y todo esto se hizo que la guerra se alargara y además fuera ineficiente y generara una pérdida de vida impresionante. Y entre medio, los mismos soldados se preguntaban, ¿por qué estamos peleando? Porque no había una razón concreta de por qué estaban peleando, como sí pasó en la Segunda Guerra Mundial, que era contra el nazismo, por ejemplo. En la Primera Guerra Mundial decían, ¿por qué estamos peleando? Por un nacionalismo, que en el minuto que te vaya a morir, el nacionalismo da lo mismo, mi opinión. Por una carrera armamentista, no entendían, no había una razón concreta de a qué afirmarse por qué perder la vida. Además de un nacionalismo y el auge económico del país, pero al final, cuando estás en la trinchera, eso se va perdiendo. Entonces, aquí les voy a leer un poema de un ex soldado que estuvo en una trinchera y que después de que él salió de la guerra, escribió su autobiografía, escribió hartos poemas respecto al tema para evitar una segunda guerra. Porque decían, no podemos olvidarnos de lo terrible que fue, y se hizo muy famoso. Se lo voy a leer. Y bueno, aquí describe un poco la situación dentro de la trinchera. Y esto es... el poema que les voy a mostrar se llama Un soldado que se suicidó, algo así. Es sobre un amigo del que se suicidó. Y dice: conocí a un soldado raso que sonreía a la vida con alegría hueca. Dormía profundamente en la oscuridad solitaria y silbaba temprano con la alondra. En trincheras invernales, intimidado y triste, con bombas y piojos y ron ausente, se metió una bala en la sien. Nadie volvió a hablar de él. Vosotros, masas ceñudas de ojos incendiados, que vitoreáis cuando desfilan los soldados, id a casa y rezad para no saber jamás el infierno al que la juventud y la risa van. ¿Ya? Bueno, ahí se puede ver un poco como él decía lo terrible que fueron las condiciones de la trinchera. Dice que la gente no se le olvide lo que significa una guerra, que la gente le gritaba, por ese mismo nacionalismo del que estábamos hablando antes, le gritaba a los soldados, le dice, vitorrean a los soldados que desfilan cuando están yéndose a la guerra. En vez de gritar, váyanse a rezar para que para que nunca más pase una guerra. Ya, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de seguir. No, nada, ya. Vayan preguntándome nomás y lo que no sepa les respondo después, y lo que sepa lo vamos conversando el tiro. Bueno, consecuencias de la guerra. Hubo consecuencias territoriales. El mapa de Europa cambió drásticamente y se formaron nuevos territorios de la fragmentación del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Turquía y Alemania. ¿Ya? En la guía de historia que les dije antes hay un mapa muy bueno que muestra como todos esos cambios y ahí lo pueden revisar. En la política internacional se creó la Sociedad de las Naciones. Por la gran cantidad de pérdidas humanas, esta sociedad se generó como una medida, como una comunidad internacional que buscó prevenir, que al final fue inefectiva porque la Segunda Guerra Mundial fue pocos años después, que buscaba prevenir que se generara una próxima guerra. Giuliogi pregunta, la Sociedad de las Naciones después pasó a tener otro nombre, ¿cuál era? Bueno, la Sociedad de las Naciones no funcionó, fue inefectiva y después se creó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de eso también, así que tranquilo. Entonces, se creó la Sociedad de las Naciones por la cantidad de pérdida humana, más de 10 millones de personas muertas y más de 15 millones heridas. Emerge Estados Unidos como una gran potencia mundial y se firma el Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones a Alemania y que fue un antecedente claro de la Segunda Guerra Mundial.
¿Ya? Esta es una pregunta que salió en la PSU del 2012 que habla sobre este tema, ya, para que la vayamos comentando y la leamos entre todos, que es: una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del continente europeo. Entre los cambios más significativos de este ámbito se cuenta: A. La división de Yugoslavia. B. La unificación alemana. C. La disolución del Imperio Austrohúngaro. La conformación del Imperio Británico y la desintegración de la Unión Soviética. Ya todos han respondido la C. Muy bien. La división de Yugoslavia es después, la década del 90. No, la división de Yugoslavia es mucho después. En la década del 90. La unificación de Alemania es también cuando cae el muro de Berlín y se vuelve a unificar a Alemania como un solo país y no queda la República Federal y la República Democrática. La D no es porque la conformación del Imperio Británico había sido antes, ¿se acuerdan? Con el imperialismo, con el proceso imperialista que se desarrolló en el siglo XIX. La desintegración de la Unión Soviética también es cuando cae el muro de Berlín. Entonces es la disolución del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué países surgen de la disolución del Imperio Austrohúngaro? ¿Se lo saben? Surge, por ejemplo, a Austria, Checoslovaquia y Hungría. ¿Ya? Sí, Austria, Checoslovaquia y Hungría. Muy bien. Ya, siga. Ya, aquí vamos a ver la crisis del 29. Esta es importante en la medida que también, que eso es lo que tienen que entender. La crisis del 29 es importante en la medida que acentúa la crisis en Europa y que también pasa a ser un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, cómo afectó a los países latinoamericanos, a Estados Unidos, en ese sentido. Entonces, ¿por qué surge la crisis del 29? Surgió por un desajuste en la bolsa de valores de Nueva York, en la que se ha conocido como el Jueves Negro, el crack, de octubre de 1929. La especulación fue la principal causa y cayó porque cayeron el valor de las acciones de importantes empresas estadounidenses. Esto hizo que estas empresas quebraran. Por otro lado, la deuda impaga de los países europeos. Hoy ahí me equivoqué en europeo y en cayó también, perdón. ¿Cómo y la otra? Yo sé, no tengo tu pregunta. Después de esa crisis, uno de los países más afectados fue Chile, ¿verdad? Sí, porque Chile era un país muy exportador y eso hace que nuestra economía se afirmara mucho en el comercio internacional y en cómo otros países compraban estos productos. En el minuto que otros países no tienen, era dependiente, muy dependiente. En la medida que otros países no tienen dinero para comprar nuestros productos, empezó nuestra crisis y Chile entró a una crisis con un déficit fiscal profundo, una cesantía muy importante en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, por otro lado, la deuda impaga de los países europeos a Estados Unidos hizo que éste entrara en un déficit fiscal severo, que hizo que la cesantía llegara a un nivel nunca antes visto, que la inflación ya fuera impresionante. ¿Y cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? El New Deal. Estas fueron las medidas que se tomó en Estados Unidos. Por eso aquí Nicolás me está hablando del sistema de sustitución de importaciones que se aplicó en Chile y en Latinoamérica. Claro, no lo puse porque aquí estoy hablando de Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, la medida del New Deal, el nuevo trato, que en el fondo era apretarse el cinturón, y en esa época se ponía propaganda en Estados Unidos de un señor gordo que adelgazaba y se tenía que apretar el cinturón. ¿Por qué? Porque no había otra solución que empezar a enfrentar el problema. Y empezó la aplicación del modelo de Keynes con mayor regulación estatal. Y aquí me preguntaron, ¿en qué consiste el modelo keynesiano? Y contestaron, el keynesiano postulaba la intervención del Estado, si no me equivoco, y más gasto social. Sí, tal cual. O sea,
la mayor crítica que se le hace a la crisis del 29, ¿por qué se permitió? Porque no había regulación estatal y se dio un sistema, se permitió un sistema económico capitalista de libre mercado sin ninguna regulación, lo que generó esta crisis. En el fondo, porque nadie se preocupó de regular, de que la especulación no llegara a ese nivel y no dejar que la mano invisible regulara todo, sino que también el Estado interviniera. Claro, en el fondo, el modelo keynesiano, aquí cuando El silencio de las mariposas, buen nombre, dijo más gasto social, es porque aquí el Estado empieza a subsidiar ciertas cosas. Ya no solamente se deja todo al que tenga trabajo o no tenga trabajo, sino que el Estado se empieza a encargar de crear pensiones, subsidiar la cesantía, pero todavía, claro, como no tiene plata, este modelo se demoró en aplicarse. ¿Ya? Bueno, aquí con la crisis del 29 voy a cambiar, así que si tienen alguna pregunta, ahí me la preguntan libremente. ¿Qué más? Aquí nos atrasamos un poco en el tiempo porque vamos a hablar del fascismo italiano. Después todo esto lo vamos a unir cronológicamente, así que no se preocupen. Parte con Benito Mussolini y su llegada al poder en 1922 en un contexto de fuerte convulsión social en Italia, causado principalmente por la crisis devenida de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Acá, la Javi Street me pregunta, ¿por qué la crisis del 29 afectó a Chile? Porque como hablamos antes, porque Chile era muy dependiente éramos monoexportadores y era muy dependiente de la economía internacional. Entonces, en el minuto que los países tienen déficit fiscal y no pueden comprar nuestro producto, Chile entra en un déficit fiscal gigante. Ya, antes de seguir, vamos a hacer un aviso muy importante. Pocos hombres justos han pasado a la historia y necesitamos más de ellos. Postula a Derecho en la Universidad Mayor y sea un profesional íntegro, responsable y comprometido. Para buscar más información sobre esto, métanse a umayor.cl. Ya. Bastián Driver me pregunta, perdón, pero me perdí en qué consistía el modelo keynesiano. Julio responde, un modelo en el que hay intervención del Estado, me parece. Claro, el modelo keynesiano propone más intervención del Estado en la economía y se aplican medidas proteccionistas, claro. ¿A qué se refiere con medidas proteccionistas? En el caso de Chile, por ejemplo, aplicar medidas proteccionistas es no depender completamente del comercio internacional y que no toda la economía chilena esté basada en un solo producto y que se importen la mayoría de las cosas, sino que el Estado empieza a cobrar impuestos más altos a la importación. ¿Para qué? Para que los productos que se producen en Chile sean más baratos y los chilenos consuman productos chilenos, y fomenta la industrialización. ¿Ya? ¿Todo bien? Es el modelo keynesiano, o sea, el Estado también propone, aplica medidas de subvención. Ya no es el sistema capitalista del libre mercado sin intervención estatal, que al final eso genera desorden, especulación y al final llevó a la crisis del 29. Este es el modelo keynesiano. ¿Ya? El fascismo italiano. Hola, la Carit y Macarena que llegaron recién. Bienvenidas. Bueno, el fascismo italiano parte con Benito Mussolini y su llegada al poder fue en 1922 en un contexto de fuerte convulsión social en Italia causado principalmente por la crisis devenida de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante el fascismo italiano? Porque se presentó como una alternativa anticomunista y también anticapitalista para Italia. ¿Por qué anticomunista y anticapitalista? El que fuera anticapitalista le generó que fuera más fácil para el fascismo llegar al poder. ¿Por qué? Porque la clase burguesa vio en esto un beneficio, ya que en Europa se tenía un miedo generalizado por lo que había generado la Revolución Rusa, el desorden que había generado y
y el miedo que está hablando no, todavía no llegaba Stalin, pero cómo se hablaba del desorden que generaba y la anarquía de la que entró Rusia con los nuevos planes económicos y todo eso. Entonces que Mussolini se haya presentado como anticomunista fue como una medida, una postura muy ad hoc para su época, lo que le generó mucha simpatía entre sus conciudadanos, ¿ya? Y también anticapitalista, perdón, ahí me equivoqué, no es antinacionalista, sino que es anticapitalista, ¿ya? En el último. Anticapitalista, y eso también le fue generando simpatía a la gente, porque no era un capitalismo extremo. Bueno, ¿cuáles son las características de Stalin? ¿Llegó en marcha sobre Roma? No, Mussolini. Mussolini llegó en marcha sobre Roma. Bueno, Mussolini instauró un régimen totalitario que se puede definir como antidemocrático y anticapitalista. Antidemocrático porque instauró un sistema de partido único. Bueno, y ahí vamos a ver más adelante las características de los fascismos y los totalitarismos. Así que lo explico por qué es antidemocrático. El nazismo. Está bien. Nazismo. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado con una moral muy disminuida, principalmente por el Tratado de Versalles y por las devastadoras consecuencias de la crisis económica de 1929. Ya la sociedad alemana, el Tratado de Versalles fue muy injusto con los alemanes, le hicieron además de la deuda que tenían, le hicieron pagar, lo obligaron a pagar todos los desastres que había dejado la Primera Guerra Mundial, que eso tenía un costo infinito, era impagable, por lo que tuvieron que subir el precio de los bienes alimenticios. Y la inflación llegó, se emitieron billetes y la inflación llegó a un nivel impresionante y eso genera pobreza, genera cesantía y una crisis social. Los panes, el precio del pan subió mucho. Y entonces, ¿qué vino a hacer Hitler? ¿Alguna vez han visto un video de Hitler en YouTube o algo así? Miren cómo habla, o sea, tiene una manera de hablar y de usar la retórica, de presentarse a sí mismo como un afectado del pueblo, que generó tanto dentro, que bueno que todos han visto, porque es impresionante, fue generando tal identidad a la gente que lo escuchaba, que se presentó como una alternativa y generó un lazo muy directo entre la población. O sea, la gente que lo escuchaba sentía que tenía una muy buena capacidad de retórica. La gente que lo escuchaba sentía que le estaba hablando directamente a él, y en verdad le estaba hablando a miles de personas. Entonces Hitler decía que se negaba al capitalismo liberal exacerbado, claro, o sea, al capitalismo que había generado la crisis del 29, y a la vez se oponía rotundamente al comunismo, o sea, odiaba el sistema comunista también. ¿Por qué? Por varias cosas. Y una de las más importantes es porque el comunismo es internacional. O sea, el manifiesto comunista de Marx termina con proletarios del mundo unidos, o sea, es internacional, no viene a responder a un nacionalismo. Entonces, ¿estás diciendo? Entonces, claro, Hitler también era muy nacionalista. Entonces, él odiaba el comunismo en ese sentido. Bueno, en el caso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial podemos distinguir dos guerras. Una interna, que era esta purificación nacional de la que vamos a hablar más ahora, y la otra externa, que es expandir la ideología de Alemania al resto del mundo. Y ahora vamos a hablar de Stalin y la URSS, ¿ya? Stalin llega, estoy aquí mencionando para que no encuentre que es muy desordenado, estamos mencionando los tres tipos de fascismo y totalitarismo que se dieron, y a partir de ahí vamos a explicar cómo se fue desenvolviendo la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió estos totalitarismos en cada uno de los países, en la URSS, en Italia y en Alemania, ¿ya? ¿Estamos ordenados? ¿Por qué odiaba tanto a los judíos? Nunca he podido entender eso, qué buena pregunta, pero vamos a volver en un rato más
al odio de Hitler al judío y a su política interna. ¿Ya? Bueno, Stalin y la URSS. Llega al poder luego de la muerte de Lenin en 1924. Dominó con una dictadura personal y no del proletariado hasta 1953. Expandió el comunismo en la URSS, implementando la reforma agraria de manera extrema y fue el representante del comunismo internacional. ¿Ya? Fue un Estado controlador de todas las esferas de la vida diaria, control de la propaganda, control de la libertad de expresión, de la economía, etc. ¿Ya? Entonces, cuando llegó Lenin al poder, él implementó un nuevo sistema de economía, pero que no fue tan rotundamente comunista como uno cree que fue. Lenin era mucho más moderado que Stalin, en ese sentido. En cambio, cuando Stalin llega al poder, implementa el comunismo de tomo y lomo y buscó una industrialización una intervención total del Estado en la economía. Sacó a los campesinos del campo y se los llevó a trabajar a las ciudades para fortalecer la industria. ¿Y por qué pasó esto? O sea, Lenin decía que Rusia todavía no estaba preparada, la Unión Soviética no estaba preparada para implementar un comunismo de tomo y lomo, o sea, el comunismo tal cual era, porque no estaba industrializado, era una sociedad muy campesina todavía. Entonces vino Stalin después de Lenin y él dijo que sí, que la industrialización había que apurarla y cambió todo el sistema económico. Y la intervención del Estado fue muy violenta y extrema. Aquí les tengo una pregunta también que salió en la PSU el año pasado. Sí, no se preocupen con lo de Hitler, si viene ahora, se lo voy a explicar bien por qué odiaba a los judíos. Primero ahora terminemos de ver Stalin, ¿ya? Les voy a mostrar una pregunta de la PSU del año pasado también, sobre lo que estamos hablando ahora de Stalin, que dice: luego de asumir José Stalin el poder en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, se implantó desde el año 1928 un régimen económico de planificación central, en el cual se resolvía la producción y distribución de bienes mediante el control del Estado, se favorecía la producción agrícola de pequeños y medianos propietarios, se regulan los mercados a través de la libre competencia, se imponía un régimen mixto de propiedad industrial y agraria, se basaba la producción nacional exclusivamente en los bienes agrícolas. Ya todos dicen, pero ¿por qué no es la B, por ejemplo? ¿Alguien puede decir por qué no es la B? Omitir, la Ale la omite. No, la idea es que no la omitan y que la pongan buena, a ver. Ya, se resolvía la producción y distribución de bienes mediante el control estatal. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo el comunismo es el controlar la economía a través del Estado. Entonces, la respuesta correcta es realmente la A. Pero, ¿por qué no es la B? Porque Stalin promovía, no favorecía la producción agrícola de pequeños y medianos propietarios, al contrario, o sea, buscaba la colectivización de la agricultura y en ese sentido los medianos propietarios como que entorpecían esta colectivización y también él buscaba formar grandes grupos para llevarlos a la ciudad y así proyectar la industrialización. ¿Ya? ¿Se regulaban los mercados a través de la libre competencia? No, porque eso es el sistema capitalista. Se imponía un régimen mixto de propiedad industrial y propiedad agraria. No se buscaba. O sea, además esa pregunta es confusa porque tiene como propiedad, como si fuera algo privado, y eso ya es del capitalismo. No se imponía un régimen mixto, sino que se buscaba la industrialización. Y se basaba la producción nacional exclusivamente en los bienes agrícolas, tampoco, porque, como dijimos antes, se buscaba la industrialización y los bienes agrícolas son bienes primarios. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo claro? Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo podemos juntar estos tres totalitarismos
No, Nicolo, ¿qué no te quedó claro? Dime. Explicártelo bien, a ver. Carit, ¿todo ok? Bueno, sigamos mientras Nico lo escribe. Fin de la democracia. Ah, ya. Fin de la democracia y el totalitarismo. ¿Cómo podemos juntar estos tres casos que acabamos de ver? ¿Y cómo podemos encontrarles características comunes? Esto lo han preguntado en otras PSU y dicen como cuáles son las características de los totalitarismos o los fascismos que se dieron en Europa en el siglo XX, ¿ya? Y aquí vamos a ir dando como unas directrices y vamos a ir analizando qué buscaban estos totalitarismos, por qué llegaron a tener tanto poder. En primer lugar, hay una desconfianza en la democracia que se empieza a generar desde 1925 y que ya se consolida con la llegada de Hitler a la Cancillería en Alemania en 1933. Y aquí los valores liberales comienzan a caer. ¿Cuáles son los valores liberales? ¿Se acuerdan que los vimos en la clase pasada? Los valores liberales son rechazo a la dictadura, respeto al sistema constitucional, la superioridad de la ley, los derechos de los ciudadanos, los valores de opinión, de expresión, de unión, de los multipartidos, el debate político. Esos son los valores liberales, los que se discutieron en Chile en la independencia. ¿Qué se buscaba? La soberanía popular, el debate político, todos esos temas. ¿Y qué empieza a hacer? Se empiezan a caer estos valores liberales. La gente empieza a desconfiar de ellos. Y estos totalitarismos ya los destruyen completamente, a pesar de que, por ejemplo, Hitler llegó democráticamente al poder, pero bueno, empiezan a generar características comunes. Hay características comunes de estas fuerzas que derribaron a los regímenes liberales. Primero, hay un odio común a la ilustración del siglo XIX, del siglo XVIII. Hay un odio común a la Revolución Francesa. Hay un odio común al comunismo. Esto en el fascismo italiano y en el alemán. Y en el caso de Rusia hay un odio al totalitarismo. O sea, al capitalismo, perdón. Vamos a seguir viendo. Estos tres... eso es la ilustración. ¿Por qué se da? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo respecto a Hitler. Que por un lado... la ilustración fue generando avances científicos y también avances en lo que estábamos hablando de la igualdad de las personas, en el debate, en cómo somos todos iguales, los derechos, no los derechos humanos, pero la igualdad humana. Hablaba de eso y del desarrollo científico y todo eso, y eso fue generando que se fueran destruyendo como la idea de raza, de que habían razas superiores y habían razas inferiores. Y eso a Hitler lo rechazaba. ¿Por qué? Porque para él los judíos y los gitanos, los homosexuales, todos esos grupos que él divide, los indígenas, son grupos inferiores. ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Entonces, claro, y por eso odio la ilustración, porque como estábamos hablando antes, la ilustración defiende el debate político, el parlamentarismo y todo eso. Entonces, ¿qué hay en común entre estos tres totalitarismos? Defendían valores tradicionales nacionales, ¿ya? Implementaban un modelo de hombre ideal, un hombre nacional, que debía recuperar estos valores nacionales perdidos y reconstruir la nación y purificarla. O sea, por ejemplo, Hitler decía que toda a la crisis a la que había llegado Alemania era por culpa de los judíos o por culpa de parásitos. Hablaba usaba un lenguaje científico incluso para ver. ¿Se ve cortada la pantalla? A ver. ¿Sí? ¿Ahí se ve mejor? Bueno, hablaba de... Se ve hasta darwinista. Bueno, se lo voy leyendo yo entonces, qué raro. Ya. Bueno, lo que viene después es una sola frase, así que no importa. Entonces quería purificar la nación. Esta imagen que les puse después es
una propaganda nazi que se utilizó en la Alemania nazi, que sale un ario, el ario, el modelo de hombre, sí, Dangaledi, está cortado, yo se los leo, no se preocupen, es cortito. Primero estamos recién en el primer punto, así que tranquilo. ¿Qué es esta propaganda que se empezó a utilizar? Se muestra a un hombre ario que tenía ciertas características físicas, era rubio, era musculoso, tenía nariz de ciertas proporciones, la boca, las proporciones de la cara tenían una cierta característica. Este hombre ideal era el que iba a regenerar a Alemania. Entonces se muestra a este hombre construyendo, se ve uno rubio, alto, musculoso, construyendo algo, construyendo un muro, o sea, reconstruyendo Alemania, con atrás la esvástica, y atrás se ve, no sé si lo alcanzan a ver, como unos bueyes tirando una carreta por unos campos, o sea, hablando de... todo esto evoca la restauración económica, a que el hombre comienza a trabajar. Todo esto era como en un discurso, una retórica de reconstruir la nación. Esto no solamente en el caso nazi, sino que en Stalin también. ¿Qué más? Apelaban a un pasado ficticio, o sea, Mussolini hablaba, más que un pasado ficticio, hablaba como de un pasado glorificante, que había sido una gloria para sus países. Mussolini hablaba del Imperio Romano, de la gloria de Italia y cómo estaba devastada ahora. Hitler también hablaba de la gloria alemana, de la raza alemana trabajadora, inteligente, y de Stalin también. ¿Qué más? Esto es característico del desarrollo agrícola. ¿Qué más? Tenían un líder carismático que se valía de la retórica para quedarse en el poder. Estos tres líderes eran carismáticos y eso es muy importante. Se generó una identidad en torno al líder, o sea, sin el líder, el movimiento totalitarista es completamente distinto. Ya eso es muy importante, la figura el carisma del líder es fundamental para entender los totalitarismos. Rechazaban la ilustración y el avance científico en algunos aspectos, pero también lo utilizaban para validar los argumentos racistas. Por ejemplo, el antisemitismo darwinista de Hitler. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué es el antisemitismo darwinista o el darwinismo social? ¿Y por qué en ese sentido es contradictorio? Porque Hitler, por un lado, rechazaba la ilustración, rechazaba todos los avances que la ilustración había traído en materia política, en cuanto al debate y los valores liberales, pero a la vez utilizaba la misma ilustración y los avances científicos como Darwin y lo que él descubrió respecto a la evolución para validar sus argumentos racistas. ¿Se entiende? ¿Qué es el antisemitismo? Los semitas son los judíos, o sea, una rama de los judíos, pero en el fondo es una generalización para los judíos. ¿Ya? ¿Qué pasaba con el rol de la mujer? ¿Por qué se habla mucho del hombre ideal? Pero las mujeres, ya es una buena pregunta. Igual, el hombre ideal, podría haber dicho una mujer ideal aria. También hay mucha propaganda respecto a la mujer ideal aria, pero se habla del hombre como genérico. ¿Se entiende? Antisemitismo darwinista, eso es lo que estoy explicando, ¿ya? El antisemitismo darwinista o el darwinismo social es el que se está dando, es porque Hitler utiliza el mismo discurso que Darwin utilizó para explicar el darwinismo natural, o sea, el de la especie, para explicar cómo en las sociedades hay razas que son superiores a otras y que por culpa de una serie de, este es su argumento, que por una serie de filosofías como el cristianismo, el mismo judaísmo, los humanos habían desarrollado como una mentalidad caritativa que generó que estas razas inferiores se mantuvieran vivas, pero que en el fondo, no debería ser así, sino que estas razas se deberían haber eliminado. Ese es el darwinismo social. Que si uno dejara a la sociedad desarrollarse como debería desarrollarse, sin la influencia de estas filosofías que él consideraba malas, la selección natural, claro, terminaría con estas razas inferiores. ¿Cómo la naturaleza termina con las razas inferiores que no logran adaptarse? ¿Se entiende? Ya. Y ahí alguien aquí mencionó a Nietzsche. Claro, o sea,
Nietzsche decía que era culpa de la sociedad sacerdotal, por las religiones sacerdotales, la que habían permitido que esta sociedad, o sea, que estos grupos inferiores, o sea, Nietzsche no lo dijo tan así, pero que estas inferiores se mantuvieran en la sociedad y no se hubieran muerto. Claro, Hitler lo postuló de esa manera. Hablaba del superhombre. Bueno. ¿Qué más? Bueno, lo que ustedes no leen es lo que sale, que se presenta en estos totalitarismos como una respuesta a la crisis de 1929. ¿Ya? Lo que mencionamos a ver. Ya. Segunda Guerra Mundial. Profe, sáqueme de la duda, Hitler era parentesco judío y nunca se ha podido comprobar eso. Hay algunos historiadores que postulan que tenía una abuela judía y cosas así, pero nunca porque no se ha encontrado registro como un registro como importante o relevante de su ascendencia. Pero hay gente que dice que sí, pero en verdad no tiene un fundamento real. ¿Qué odiaba Hitler de los judíos? ¿Por qué odiaba Hitler a los judíos? Lo que me preguntaba antes. No sé qué me lo preguntaba, pero es una pregunta difícil de contestar porque es muy compleja. Pero el antisemitismo en Europa o el antijudaísmo en Europa venía desde hace mucho antes. ¿Ya? Venía ya desde la Edad Media, que se generó como todo una imagen demonizada de los judíos y que se incentivaba de diferentes maneras. Y que además, ¿por qué? Porque los judíos fueron buenos comerciantes y eso generaba envidia y al final decían que se comían a las guaguas y cosas así, como que al final que es muy complejo y muy amplio, que te lo estoy tratando de explicar en un minuto, pero el antisemitismo en Europa había estado desde antes. O sea, Hitler no fue una ruptura. Él es hijo de una corriente también. Y era austriaco. Entonces, dice que, ahí alguien me dice, los judíos eran odiados porque eran los culpables de la muerte de Jesús. Eso es discutible, pero hay historiadores que postulan eso. O sea, de hecho los judíos no asesinaron a Jesús, sino que fueron los romanos y Jesús mismo era judío. Entonces igual eso es refutable. Pero sí, hay gente que postula eso. Hay gente que postula también que, o sea, todo el tema económico que generaba lo de los judíos. También porque los judíos, como después de la diáspora judía, después de la invasión de los romanos en Palestina, los judíos se expandieron por Europa y dentro del discurso nacionalista de Hitler los judíos eran unos invasivos, unos que no eran arios, entonces tenían que irse ahí. Rompían con su ideal de nación. ¿Por qué? Simplemente porque eran inmigrantes. También por eso. Entonces, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como estas ideologías totalitaristas buscaban expandir su ideología al resto de Europa, no buscaban quedarse solamente dentro de su país, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial encuentra su antecedente en la Primera Guerra Mundial, principalmente por las duras condiciones impuestas a Alemania e Italia en el Tratado de Versalles, que contribuyeron a acentuar su crisis social, económica y política en esos países. Además de la ascenso del totalitarismo en Italia, como el fascismo Mussolini, el nazismo de Hitler y el comunismo de Stalin. La ideología de estos tres gobiernos era expansionista en esencia, las cuales unían los intereses expansionistas de Japón y los tratados de no agresión de la URSS y Hitler fueron generando un ambiente de guerra. No había sobrepoblación judía, no que yo sepa, no era una cosa de sobrepoblación, era una cosa más como de que los judíos tienen una identidad muy fuerte en ese sentido. O sea, claro, los judíos practicantes y todo, pero se hacen notar. Y eso genera molestia. Bueno, aquí dice
Pucha, también se corta la imagen, se lo voy a leer. Un breve desarrollo cronológico de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estaban las alianzas que eran las potencias del eje. Estaban las alianzas que ya se habían formado, que eran las potencias del eje, que eran Alemania, Italia, Japón, Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Hungría. Y los aliados, Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Esto va a ser muy breve. Pero se lo voy a leer rápido para que se entiendan un poco. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y 2 días después Francia y Alemania le declaran la guerra a Alemania. Ahí se inicia la guerra concretamente. Alemania utilizó la estrategia de la guerra relámpago, con la que invadió rápidamente a varios países de Europa. En 1941, Japón atacó Pearl Harbor y así Estados Unidos le declaró la guerra a Japón y por lo tanto, por las alianzas que existían, entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Luego de que Alemania rompe el tratado de no agresión con la URSS, o con la Unión Soviética, queda peleando con dos frentes y ahí comienzan a ser derrotadas las potencias del eje sistemáticamente desde 1934 en adelante. Después, el 30 de abril de 1945, Hitler se quita la vida en Berlín, con Estados Unidos y la URSS pisándole los talones. Se firma la rendición de Alemania en mayo de ese año. Aquí alguien dice, perdón, que como estaba leyendo no leí la pregunta. ¿Qué pasa con España ahí? ¿Hay una guerra civil? Pide la instrucción al profe Nico. Sí, le voy a preguntar cómo se saca la barrita para cuando haga clases con información hasta muy abajo. ¿Y qué pasa con España? España estaba en una guerra civil desde 1936 con Franco. ¿Ya? La gana Franco en 1939 y se queda en el poder hasta 1975. ¿Qué pasa con Francia, con España respecto a si apoyaba a Alemania o no? ¿A qué alianza apoyaba? Nominalmente España se mantuvo neutral, pero en la práctica apoyaba a Alemania. El desembarco en Normandía en 1934, cuando se libera a Francia del poder nazi. Y ahí comienza la pregunta. Estados Unidos entró de puro colado. Bueno, Estados Unidos no, pues entró porque lo atacaron en Pearl Harbor. Japón atacó una base militar que Estados Unidos tenía en el Pacífico, que era Pearl Harbor. Y en el minuto que lo atacó, Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Después viene la pregunta de desafío, así que esperen un segundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de muertos, gran cantidad de migraciones desde Europa al resto del mundo, la cantidad de judíos que se vino a Latinoamérica, después de la descolonización de Palestina, la cantidad de judíos que se fue a Israel, un movimiento poblacional muy importante, la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cambios territoriales en el mapa de Europa, todo proceso de descolonización que se desarrolló, por ejemplo, Palestina y la India, luego de la derrota, la división de Alemania y el fin de la razón por la que se unió la URSS y Estados Unidos en torno a un enemigo común, comienza la Guerra Fría. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. La pregunta de desafío. A ver. Ya. Vamos a dejarlo un rato con la pregunta de desafío para que la respondan y volvemos ahora. Les vamos a dar 5 minutos para que la respondan y después la comentamos.
Hola, ya volvimos. Vamos a ver cómo... antes de responder la pregunta, les quiero dar una información muy importante, que es que porque puedes hacer historia a través de lo que enseñas, postula pedagogía básica bilingüe y aporta a mejorar nuestra sociedad preparando a quienes serán los futuros líderes del mañana. Ingresa a umayor.cl y toma una decisión del futuro y postula. Y ahora vamos a analizar la respuesta de esta pregunta. No es fácil porque tiene un distractor muy importante, pero ahí lo vamos a ir analizando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hoy ahí estaba leyendo que estaban preocupados porque no íbamos a ver la materia de historia antigua hasta la edad moderna. Sí la vamos a ver. Pero primero partimos con el siglo XX, como se cambió la profe, pero no se preocupen, la vamos a ver, así que estén atentos a las clases. ¿Ya? Ya, la pregunta dice, en el año 1945 llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales... No, pues no pueden tirar a la chunta las preguntas de la PSU, tienen que saberlas perfecto, por eso tienen que leerse todo, prepararse con puntaje nacional. Sí, el material que está en puntaje está buenísimo. En el año de 1945 llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales consecuencias que dejó este conflicto bélico fue el alto costo de vidas humanas. Entre otros factores, esto se explica por 1. La gran extensión territorial de las operaciones militares. Esta sería verdad. ¿Por qué? Porque como vimos antes, vimos que la Segunda Guerra Mundial tuvo una extensión territorial enorme. ¿Te acuerdan la cantidad de países que estaban involucrados? Estados Unidos, Japón, Alemania, Polonia, bueno, todo eso, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia. Y como vimos antes, que eso no se había dado en ninguna otra guerra que la precediera, excepto de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la gran extensión territorial de los militares y lo que vimos también bueno, 2. El explosivo incremento del volumen de la población europea en el periodo entre guerras. ¿Por qué esa podría ser o no es? Hubo un incremento explosivo de la población en el periodo entre guerras. Hubo un crecimiento poblacional, pero esa no es la respuesta porque el crecimiento de la población no influyó en el costo de vida humana, o sea, no tiene relación. Por eso es un distractor, porque es verdad, pero no tiene relación con lo que se está preguntando en el enunciado, ¿se entiende? Ah, ya, qué bueno. Eso en general se da harto en preguntas PSU, que dicen, dan alternativas que son verdad, pero son distractores porque no tienen relación con lo que se pregunta en el enunciado y la gente cae ahí cuando uno está dando la respuesta. Samsuko, te explico de nuevo. La pregunta, ese es un distractor porque a pesar de que esa opción, que la opción 2 es verdad, no tiene relación con lo que se está preguntando en el enunciado. En el enunciado se pregunta, ¿cuáles fueron los factores que explican la cantidad de pérdidas humanas que hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se entiende? No te preguntan si es que hubo crecimiento de población o no. O no te preguntan qué pasó durante ese periodo. Te preguntan por qué hubo una gran cantidad de costos humanos. Y eso no se explica por el incremento de volumen de la población. ¿Se entiende? Ya. El 3. El uso de armas de destrucción masiva sobre la población civil durante el conflicto. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, ¿se acuerdan la democratización de la guerra? Fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial donde se atacó principalmente a la población civil. O más que principalmente, por primera vez en la historia, los muertos no son solamente en el campo de batalla,
sino que también la gente que estaba durmiendo en sus casas en las ciudades, que eso antes no había pasado. Entonces, por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Qué más? Bueno, también lo que ahí están mencionando sobre Hiroshima y sobre el Holocausto está muy bien, porque, o sea, la bomba atómica que se lanzó, claro, luego, después de que se firmó luego de que se firmó, ¿me ven en la imagen? Que yo no me veo. Bueno, la bomba atómica que se firmó, qué raro, yo tampoco me veo, bueno. Bueno, la bomba atómica que se lanzó luego de que se firmó la rendición de Alemania, igual fue parte de la Segunda Guerra Mundial y eso generó una pérdida de vida humana impresionante. También. ¿Qué más? Alguien me preguntó, ¿qué es el Holocausto? El Holocausto se le denomina al genocidio judío en Alemania. La palabra holocausto es una palabra bíblica que en el fondo hay harto historia, o sea, se ha postulado que está mal usar el término holocausto para referirse al concepto, porque holocausto significa sacrificio en lenguaje bíblico. Y lo que pasó con los judíos no fue un sacrificio, o sea, fue un asesinato en masa. Fue un genocidio, fue una política de Estado que buscó asesinar a gente de su propia población. Por eso se critica que no es un holocausto, pero se le denomina holocausto como en la historiografía. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de otros genocidios, como el genocidio en Rusia, o sea, la Unión Soviética, o el genocidio armenio, el genocidio en Camboya, no se habla de holocausto, a pesar de que también fueron políticas estatales contra la población, de que también fueron asesinatos del poder gubernamental que a través de campos de concentración, sino que se llama genocidio y no holocausto. Por eso cuando se habla de holocausto se entiende el genocidio nazi, a pesar de que deberíamos hablar de genocidio. Aquí están hablando de películas. Es súper bueno que vean películas también, porque les da imágenes concretas de lo que está pasando. Ya, ¿alguna otra duda? Vamos a hacer un repaso de todo lo que fuimos viendo. Si hay dudas concretas o algo que no vimos, o dudas que han tenido, aprovechen ahora para preguntarlo. ¿Sería sinónimo de genocidio entonces? No, pues, al contrario. O sea, bueno, podemos hablar de la Guerra Fría. El holocausto sería el genocidio nazi, pero el holocausto no es sinónimo de genocidio, tengan cuidado. ¿Ya? Genocidio es una política estatal que busca atacar y eliminar una parte de su población, ya sea por razones culturales, religiosas, o políticas no, porque política no entra dentro de la Convención de Genocidio, pero religiosas, culturales, étnicas, que tratan de asesinar a una parte de su población. Eso es genocidio. O sea, se aplica al caso nazi, fue un genocidio. Pero se le dice holocausto al genocidio nazi, pero no es lo mismo. ¿Se entendió? Ya. La semana pasada alguien me hizo una pregunta muy interesante respecto a si, hablando de La vida es bella, Mussolini quiso asesinar... si Mussolini tenía dentro de su ideología el asesinato de los judíos. Y no la tenía. Pero en 1938, más que como una medida ideológica, sino que como una medida política, para ganarse la simpatía de Hitler, Mussolini implementa un decreto donde se empieza la persecución de los judíos italianos. ¿Ya? O sea, Mussolini estuvo muchos años sin perseguir judíos en Italia. Por eso en la película La vida es bella se desarrolla dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.
cuando ya Mussolini y Hitler eran aliados directos y Mussolini se adhiere un poco a la ideología de Hitler. ¿Se entiende? Ya. Por mientras podemos adelantar un poco lo que va a ser la próxima clase sobre la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética se debieron unir durante la Segunda Guerra Mundial por un enemigo común. Se tuvieron que unir a pesar de que tenían ideologías completamente contrarias y entre ellos eran enemigos. Entre ellos eran... No salgo de la imagen. Entre ellos eran enemigos, se tuvieron que unir. Ahí estoy. Volví a la imagen. Hola. Hola, ahora sí. Tuvieron que unirse a... Ese es Nico que me vino a ayudar con el video. Están preguntando por la clase de matemáticas. En un rato más viene la clase de matemáticas. Bueno, entonces, volviendo. Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de tener ideología muy distinta, porque Estados Unidos implementaba y defendía un sistema capitalista y la Unión Soviética un sistema comunista, tuvieron que unirse durante un periodo de tiempo determinado para derrumbar a la amenaza que era el nazismo, que en ese minuto fue una amenaza mucho más grande que lo que significaba la ideología capitalista o comunista según fuera el caso. ¿Se entiende? Entonces debieron unirse durante esos años, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial comenzó el periodo de Guerra Fría. O sea, incluso ahí mismo se dividió Berlín y Alemania en la Alemania Federal y la Alemania Democrática. La Cami Piz pregunta, ¿fue más un enfrentamiento político? No sé a qué te refieres, pero te explico de nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética, perdón, se unieron, a pesar de tener ideologías muy distintas, se unieron en torno a un enemigo común. ¿Ya? Este enemigo común era el nazismo y los fascismos. A pesar de que ellos tenían ideologías distintas, pero vieron en la amenaza del nazismo una amenaza más grave y más urgente que la amenaza que significaba el capitalismo o el socialismo. ¿Se entiende? Entonces, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se dividen Alemania entre los aliados, Alemania queda dividida, y ahí comienza no se puede seguir un día exacto que comienza, pero se dice que termina cuando finaliza, que comienza la Guerra Fría, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, y se genera el mundo se divide en dos, entre el comunismo y el socialismo, y los países no alineados que no se adherían en ninguna de estas dos posturas. Alemania se divide en dos partes. La que estaba de parte de los aliados, o sea, de los aliados capitalistas, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y una parte se queda para la Unión Soviética, ¿ya? Oriental y occidental. La próxima clase vamos a hablar de ese tema, de cómo se fue desarrollando esta Guerra Fría. ¿Por qué se le denominó Guerra Fría? Porque los dos bandos los dos bandos, las superpotencias de la Guerra Fría, nunca se enfrentaron directamente entre ellos, sino que se enfrentaban en la carrera espacial, por ejemplo, en partidos de fútbol, en las Olimpiadas, se enfrentaban en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, pero no se enfrentaban directamente. ¿Por qué? Porque si se enfrentaban directamente, como ya las dos, ya para 1949 habían desarrollado la bomba atómica, si se desarrollaban directamente, era la Tercera Guerra Mundial y la destrucción mundial. Claro, no se enfrentaban por la bomba atómica.
era la mutua destrucción, y más que la mutua destrucción era la destrucción mundial. Entonces se enfrentaban en la guerra de Vietnam, se enfrentaban en Corea, dividiendo los bandos, etc. La crisis de los misiles, que es la que pasó en Cuba, que fue que la Unión Soviética trató de instalar en Cuba misiles que apuntaban a Estados Unidos, y cuando lo estaban llevando, Estados Unidos se dio cuenta, amenazaron con lanzar la bomba atómica si es que la URSS no se devolvía, y ahí estuvo a punto de desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. Fue el momento más tenso de la Guerra Fría, donde casi deja de ser fría, y al final llegaron a un acuerdo y no se desencadenó la Guerra Fría. Eso. Hay otras preguntas sobre la crisis de los misiles que se han preguntado en la PSU, por eso vamos a verlo en profundidad en la próxima clase. Bueno, ¿qué más? Bueno, haciendo un recuento total, es importante que tengan claro por qué durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se ha denominado como una guerra total, ¿ya? Y que es muy importante tener este periodo como un antecedente claro de la Guerra Fría también. La división del mundo, el avance tecnológico que se logró, que la sociedad se hizo consciente de que ese avance tecnológico le afectaba directamente incluso a los que no tenían nada que ver con la guerra. Guerra total por la cantidad de países, porque todo el mundo se vio involucrado en las guerras, en las dos. Guerra total porque se marca completamente un antes y un después de 1914. No es como en los otros procesos históricos que se habla de que se dice que la Revolución Francesa fue la que es un antes y un después, y había gente que ni siquiera se enteraba de la Revolución Francesa. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, todo el mundo se enteró y nadie quedó indiferente a lo que estaba pasando. ¿Chile era neutral? Sí, Chile era neutral. Chile era uno de los países no alienados y formaba parte del tercer mundo. El concepto de tercer mundo surge con la Guerra Fría, que son los países que no eran parte del primer mundo ni del segundo mundo, que era el mundo capitalista y el mundo socialista. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque nunca hubo un enfrentamiento caliente, en el fondo directo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran los dos bandos de la guerra, sino que se enfrentaban indirectamente a través de otros países o a través de una competencia de quién era el país más modernizado, quién era el país más tecnológico, que tenía las mejores armas, a través de la carrera espacial. Por eso es Guerra Fría. Vamos a hablar de la Revolución Cubana en la clase que es sobre América Latina en el siglo XX, así que no se preocupen. ¿Respondí tu pregunta? ¿Lo de por qué se llama Guerra Fría? Bueno, sigamos. ¿Por qué es una guerra total también? Porque es una guerra donde se ataca por primera vez a la población civil. Y eso nunca había pasado. Y más que a la población civil, hay una democratización de la guerra. O sea, se usa el concepto de democratización porque la guerra pasa a ser de todos. O sea, nadie queda indiferente, menos en Europa. ¿Por qué más? Porque por el nivel de catástrofe que alcanzó, la cantidad de muertos que alcanzó estas dos guerras, la guerra total, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue sin precedentes, y porque fue una guerra ilimitada, porque se buscó destruir al enemigo completamente, no solamente en materia militar, sino que económica, cultural, se buscaba construir a partir de lo que el otro había construido. Bueno, eso, terminamos la clase por hoy día. Ahora viene matemáticas, así que quédense escuchando y bueno, nos vemos en la próxima clase, pues nos vemos el próximo jueves a las 5:15. Chao a todos.